este caso, entonces, si nosotros hemos inyectado al ratón la cepa, aquí está al revés, perdón, la cepa lisa y el ratoncito muere, y la cepa rugosa el ratoncito vive. Entonces la cepa lisa sería la patógena y la rugosa no. ¿Qué es lo que él ha hecho? Ha calentado al calor, ha vuelto a inyectar con la cepa lisa y el ratoncito está vivo. Luego, en el experimento, él mezcla esta cepa calentada al calor con la cepa rugosa, mezcla ambos productos e inyecta al ratón y el ratón muere. Entonces, a través de experimento, vemos que el material genético se ha transformado. ¿Qué es lo que él ha hecho al calentar al calor con la bacteria? Ha lisado su membrana, la ha desintegrado. Por tanto, esta bacteria no va a tener esa capacidad de replicación de virulencia. Hemos anulado esa posibilidad. Y ese material, entonces, al hacer eso al calor, ha liberado su material genético. Y ese material genético, como vemos acá, ha sido captado por esa célula de la cepa rugosa y se ha internalizado en el genoma, en el material genético. En realidad, lo que se integra aquí es ese gen de virulencia que le da esa virulencia, esa bacteria lisa y esa capacidad de matar al ratón. Entonces, vemos aquí la célula ya no es la misma, está transformada. Y es ese tipo de manipulaciones que en la actualidad se hacen a nivel de genética, precisamente para modificar, para cambiar genes, ¿no? Podemos hacer miles de experimentos, pero hay ciertas consideraciones éticas que no permiten. Podemos clonarnos, tener clones idénticos, y pues eso está segregando la vida, ¿no es cierto? Bueno, el material entonces que contiene esa secuencia en el ADN que se transcribe, y si digo transcribe, ya hemos explicado el proceso la clase anterior, en qué material se está transformando en un RNA ribosómico. ¿Ya? Primero el heterogéneo nuclear y después al madurar se ha transformado en RNA mensajero. Entonces ese es el que va a codificar la información. ¿Y de dónde se obtiene esa información? Del gen. ¿De dónde está ese gen? En el ADN. Entonces, voy a decir este gen que codifica para la hormona insulina. Entonces, sabemos muy bien que hay estímulos, ¿no?, que hacen que esos genes se expresen. En este caso, el estímulo es la elevación de glucosa. Eso hace que este gen se exprese. ¿Y qué contiene en realidad ese material genético? Una secuencia de aminoácidos. Si recordamos, los aminoácidos que contiene esta proteína como preproinsulina es de 104. Después va a sufrir una modificación, ¿no? Y esas modificaciones hacen que se liberen de estas moléculas. 34 queda con 84, luego elimina el péptido 6, queda con 51 y queda la hormona activa para cumplir esa función, uniendo, o sea, su receptor y regulando, en este caso, los niveles de glucosa, la actividad más importante que tiene. Sin embargo, cumple muchas funciones. También puede actuar a nivel intracelular, haciendo de que module esa expresión de genes, la síntesis de proteínas. Por eso decimos que la insulina está implicada en la síntesis de proteínas, ¿no? Varias proteínas que puede, una vez que se ha expresado y se ha producido esa hormona, porque después de transcribirse se tiene que traducir. ¿Y en qué se traduce? Una secuencia de esa proteína, en este caso que hemos dicho, de 104 aminoácidos. También necesitamos que exista una traducción, es decir, una transcripción en cuanto al material genético de los RNAs, porque para producir la proteína requiero que se transporten los aminoácidos a los ribosomas. ¿Quiénes hacen eso? Los RNAs de transferencia. En el ribosoma se lleva a cabo la síntesis de proteína. ¿Qué necesito? RNAs ribosómicos para que hagan esa lectura y se pueda sintetizar esa secuencia de aminoácidos de esa proteína. Por tanto, necesitamos, o sea, una serie de procesos en esto de la traducción, es decir, la síntesis de una proteína, que es lo que está haciendo el gen posteriormente,
ha codificado la secuencia de nucleótidos que después se ha transcrito en una secuencia de codones, en este caso, esos tripletes que contiene el RNA mensajero, y cada codón en realidad un triplete, y un triplete codifica para un aminoácido. Entonces, de acuerdo a la secuencia de nucleótidos que tenga, se decodifica en la secuencia de una proteína, ¿ya? Esas proteínas, en este caso conocemos a la insulina, pues cumplen funciones específicas, ¿no? Uniéndose en este caso, como es una hormona, a su receptor. También hemos hablado todo el año que los procesos metabólicos requieren de enzimas, entonces necesitamos que esas enzimas se transcriban y traduzcan. ¿Dónde está ese nuestro material? Ya hemos explicado en el cromosoma, en eucariotas. Y este material, si bien es un ADN lineal, sin embargo, está unido, integrado, como ya hemos explicado, a esas proteínas, las histonas que forman esas unidades octaméricas, que son los proteosomas, ¿sí? Está el material empaquetado, súper enrollado, y durante la mitosis, entonces, va a generar modificaciones y cambios, haciendo de que de esa manera ese material puede replicarse, puede transcribirse, ¿no? Cuando decimos replicación, es la duplicación del material genético idéntico que se da cuando se transfiere a las células hijas que se generan durante la división celular. Vamos a hablar del material de la bacteria de una manera simple. Doctora, perdón, no está Sí, compartiendo su pantalla. no comparto, No, ha dejado de compartir. no he hecho nada, les cuento, pero no sé qué pasa. A ver, vamos a volver. Gracias. Se me ha cortado la conexión a internet. Mm, No da, no da. Voy a tener que salir de nuevo. Yo lo siento, chicos. Alan no me escucha. Yo me hubiera encantado que se grabe, pero si no hay la posibilidad de grabar, porque es este programa que tengo para grabar las clases que me genera ese problema. No voy a grabar, y pues ni modo. Los que asistan a clases tendrán la clase, ¿no? Porque finalmente es obligatorio que tienen que asistir. Y lo siento, no voy a grabar. Había tenido toda la intención nuevamente de grabar, pero si no se puede, no se puede, ¿no? Tal vez podría compartir de esto, pero no van a poder ver mi puntero, no sé qué hacer, dar tal vez de mi celular, ¿no? Mm, Y pueden creer que no entra. A ver, vamos a poner sin cámara para que no use mucha.
Ya sí, estoy compartiendo o nada todavía. Todavía, doctora. ¿Y ahora? ¿No? No, doctora. ¿Qué hacemos? No comparte. Bueno, sí, es como que hay mala señal. Sin embargo, aquí me está diciendo que estoy estable. A ver, esperen un ratito. Voy a verificar con qué voy a cambiar a esta. Por- Me da la opción. Conexión segura. A ver, vamos a cambiar a esta. Nada, tampoco ahora. ¿No se ve? Aún no, doctora. Ahora nada. Todavía no, doctora. Está bien, estoy compartiendo. A ver, vamos a intentar de nuevo. No entiendo qué pasa con esto. No me obedece. Es como que no hay buena conexión. Según esto, está buscando el WhatsApp, no me puedo conectar. Yo les quiero pasar las diapos para que mediante el celular de las clases no queda otra. Porque en el celular tengo señal. Me escuchan normalmente en el celular, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Vamos a tener que esperar un ratito. Está cargando esto. Y acá, a ver, no me deja. A ver, vamos a volver a entrar. Ay, ya lo he arruinado todo. A ver, de nuevo me voy a unir. Quería poner WhatsApp para pasar las diapos en el celular. Mm, Pero mi señal está alta del celular. No comprendo, chicos, por qué. ¿Qué es lo que pasa? Y nada, tampoco. El WhatsApp es como que si no tuviera buena señal. Mm, Bien lento. Mm, Voy a tener que reiniciar esta compu porque no sé qué pasa, no entra internet. A ver, vamos a volver a apagar. Qué pena. Ay, no sé qué está pasando.
Nada. Es mi internet, imagino. Bien lento está. A ver. A ver. El WhatsApp sigue ahí. Es la conexión, chicos. ¿Logran ver ahora mi pantalla? Nada, siempre. ¿Mm? Aún no, doctora. Ahora sí. Sí, se está viendo. Sí, doctora. De todas maneras, a ver, WhatsApp nada, no carga todavía. Si se ve, seguiremos. ¿Qué vamos a hacer? No sé por qué está así de lenta mi computadora, que ni siquiera ahorita me deja abrir mi PowerPoint, ni el WhatsApp para que yo pase mis diapos, no ha cargado. Ay, realmente algo pasa con esta compu, chicos. Nada que ver. Miren, 7:18 ya. Nada de nada. Ya la he reiniciado y no me obedece. No sé por qué está tan hiper lenta, les cuento. Y no es así normalmente. Mm, Puedo abrir.
Que no, no responde nada. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, doctora, pero no está compartiendo diapositivas todavía. No, nada, nada. El PowerPoint se está abriendo y tarda ahí, se está iniciando. Ah, debe tener virus, imagino, porque no es así esta computadora, pero bueno, mira, tanto tardaron en abrir. Realmente algo tiene, porque ni el PowerPoint puede abrir. Es raro está esto. Y no, pues no, no tengo en mi celular el archivo. Ahora sí, ¿logran ver mis diapos? No, doctora, dejo de compartir pantalla nuevamente. No, yo no he dejado de compartir nada, chicos. Mm. Y nada, conectando WhatsApp, el Meet se ha cortado. Y ni para decir que se ha perdido conexión a la red, se está intentando restablecer la conexión. Y mi señal es buena porque mi celu me no dejaría, ¿no? No tendría buena señal. Es la compu. A ver, y con esta peor estoy, esta otra. Igual no puedo ni pasar el archivo ahorita. A ver, creo que, a ver, un ratito. No, no hay ninguna. No hay nada. Pasada. Sí, me está cargando.
Peor creo que es con esa. Voy a cambiar nomás a la otra. Y el WhatsApp nada. O sea, algo pasa con mi compu respecto a la conexión a red. Conectando a WhatsApp, dice. Y el Meet, nada, ¿verdad? No, no estoy en... Ay, qué pena. No va. Y ahora sí estoy compartiendo, chicos. Sigue sin verse nada, doctora. A ver, voy a cambiar de red porque esta está peor que la otra, creo. Ahora sí estoy compartiendo. ¿Sí? Aún no, doctora. ¿Sí, no ven? Todavía, doctora. Nada. No. Nada. No, doctora. Y según yo, acá ya estoy compartiendo, pero se desconecta. ¿Qué pasa? Sí, está desconectado ahorita. Peor es esta otra, creo. Voy a cambiar de red. Y nada, no estoy compartiendo. Ahora sí, doctora, se ve. Ahora se ve. ¿Y si logran ver? Sí, doctora. Ahora sí. Sí, solo que está un poco lento. Sí, bien lento, ¿verdad? Es la compu, no sé qué, debe estar con virus. ¿Logran ver? Sí, doctora, ahora sí. Ya. Vamos a hablar del genoma de las bacterias. Sabemos que las bacterias son seres unicelulares y no contienen núcleo, ¿no? O sea, la membrana nuclear no contienen y por tanto en su material genético, como vemos acá, está en el citoplasma. Que tenemos el ADN, el cromosoma bacteriano, pero también tienen unos elementos que es un material genético circular y que son los plásmidos. Entonces, ese cromosoma circular, por ejemplo, en el caso de Brucela, tiene 2 cromosomas y el material plasmídico le da resistencia a las bacterias. Es ahí que se encuentran esos genes de resistencia que le van a dar resistencia a las bacterias. Y estos materiales genéticos
Se usan en la actualidad como herramientas valiosas porque son estos plásmidos en los cuales nosotros ponemos genes, ponemos promotores y podemos hacer esos procesos de clonación del material genético. Por ejemplo, en esta construcción le pongo el promotor, en este caso un laxeta, coloco el gen y ese promotor lo voy a estimular y colocando en una bacteria luego ese material genético y además incorporando genes de resistencia, yo puedo cultivar esas bacterias en determinados antibióticos para evitar el crecimiento de otras y selectivamente hacer que esa bacteria se prolifere. A través de un cultivo y no solamente se va a multiplicar ella, sino también su plásmido. Y de esa manera yo puedo producir mucha proteína, ¿no? Porque posteriormente ese material genético sabemos muy bien que se transcribe y se traduce y esto se lleva a cabo justamente en esos plásmidos de sobreexpresión que nos permiten expresar y traducir en una proteína, es decir, esa bacteria va a producir en abundante cantidad esa proteína específicamente. ¿Ya? Entonces, es un material genético circular y el tamaño varía, puede tener desde 760.000 pares de bases. En una E. coli, 4.600.000 pares de bases. Y ese más o menos es como ya explicamos el capítulo anterior, el tamaño del genoma de una bacteria. Los plásmidos tienen tamaños muy pequeños, desde 1 es decir, 1.000 pares de bases hasta 200.000 pares de bases. Algo muy importante, este material genético, estos plásmidos tienen una replicación autónoma. Es por eso que en la actualidad se utilizan como materiales para esos procesos de clonación genética. ¿Y qué pasa con un virus? Como vemos acá, la estructura tiene en la envoltura, en la superficie, proteínas, ¿no? En el caso de COVID, por ejemplo, tiene 5 proteínas. Tiene su material genético, si hablo del COVID, es una RNA, ¿no es cierto? Estoy hablando de varios tipos de virus RNA, el VIH, estoy hablando del H1N1. En otros casos, entonces vamos a tener, por ejemplo, allí es un material genético de simple cadena de RNA. En algunos casos vamos a tener los virus que tienen simple cadena de ADN, en otros dobles cadenas de ADN. En otros, inclusive dobles cadenas de RNA podemos encontrar en el virus y en algunos, bueno, sobre todo RNA y DNA. Esto se da principalmente cuando los retrovirus podrían hacer ese proceso de retrotranscripción y no olvidemos, el único material que se puede replicar y multiplicar es el ADN. Entonces, el COVID tiene que, para ese proceso de replicación, transformar su RNA en cDNA. Y en ese caso vamos a tener en su material genético, en este caso, en el virus, al interior de esa estructura, pues secuencias de RNA y ADN, ¿ya? Los parvovirus, por ejemplo, son un ejemplo de que tienen ese tipo de material. Hablando del dogma de la biología molecular, entonces los procesos muy importantes que mantienen la vida y que hacen los ácidos nucleicos son la replicación. Replicar, ¿qué quiere decir? Que a partir de una doble cadena, en el caso nuestro, generar 2 cadenas dobles en esos procesos de replicación. Y a partir de 2, 4. Entonces es duplicar ese material genético. Y eso se lleva a cabo durante la división celular, porque cuando una célula madre se divide en 2 células hijas, tiene que transferir ese material genético idéntico y la mitad proviene del material de esa célula madre y la otra mitad de la otra cadena, y ese proceso de replicación va a generar esas 2 copias idénticas a ese material. Cuando hablamos de expresión genética, no nos olvidemos, eso significa que este material se está
está transcribiendo. Y cuando hay transcripción, ¿qué pasa con el ADN? ¿En qué material se convierte en ARNA? ¿No? Hemos hablado en este caso, sería el ARNA mensajero, el que codifica y transporta esa información hacia dónde, hacia los ribosomas, porque es ahí en ese organelo que se va a llevar a cabo la traducción. Y cuando hablo de traducción, ¿qué significa? Que estoy haciendo ese proceso de síntesis de proteínas. Y en el caso de los materiales genéticos de virus, en este caso del RNA, pues podemos transformar ese RNA en cDNA y a eso se llama retrotranscripción. ¿Ya? Por eso decimos los retrovirus, porque se retrotranscriben, es decir, para multiplicarse tiene que ese RNA transformarse en cDNA y este recién va a llevar a cabo ese proceso de replicación. ¿Ya? Entonces, si tengo, por ejemplo, ahí, como decíamos anteriormente, esa secuencia, ese gen que codifica para la insulina dentro de nuestro ADN, entonces esa insulina, ese material, ese gen, se va a transcribir, es decir, en que se está transformando en un RNA mensajero que codifica esa secuencia de nucleótidos. ¿Para qué cosa? Para la síntesis de proteínas. Y cuando se traduce el producto, en este caso, ¿qué va a ser? Esa proteína, la insulina, ¿no? Entonces, de esa manera, en nuestro organismo, pues, se llevan a cabo esos procesos importantes. Entonces, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas y en estos cromosomas existen locus, es decir, secuencias específicas donde van a estar esos genes codificando esa información. Y cuando se divide nuestro material, hace el proceso de replicación, es decir, durante la división celular, esta célula madre se divide en ¿qué? En dos células hijas y cada célula hija tiene ese material. Si nosotros vemos acá, la doble cadena son estas líneas azules oscuras, entonces durante la división celular lo que hace ese material es una cadena ir a una célula hija y la otra a la otra y servir de base para que, de molde para que se genere, como vemos aquí, esta hebra complementaria. Y de esa manera, a partir de una doble cadena, ahora ¿cuántas tenemos? Dos dobles cadenas. Y ese material genético nuevo es idéntico. Si yo observo acá, puedo decir que la replicación es semiconservativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad se conserva, viene del material original y la otra mitad se sintetiza de nuevo. Entonces, esa replicación es semiconservativa, ¿ya? Y vemos acá el ADN, que es lo que está en realidad generando esa información genética que hace de que los seres vivos tengan esa su identidad, sus características. Aquí el material genético que contienen los humanos es único, lo mismo en el caso de los reptiles, de los animales, cada ser vivo tiene su material genético específico. Y ese material donde se almacena en el ADN, esa información genética. Y cuando se transcribe, pues, ya hemos indicado, se está expresando y se transmite. No olvidemos esa información que ese ADN se transmite a la progenie. Y la mitad de mi material va a ir a mi hijo y la otra mitad viene del padre, ¿no es cierto? Entonces podemos heredar, podemos transmitir esa información genética a nuestra progenie. ¿Qué funciones importantes entonces cumplen el ADN? Sirve de molde. ¿Para qué? Para ese proceso de replicación, ¿ya? Es decir, como hace rato ya hemos indicado, esta cadena nos va a servir de base para que se genere la cadena complementaria y de esa manera, a partir de una doble cadena, tengamos dos dobles cadenas.
¿Qué es lo que está haciendo en ese proceso de replicación este material genético? La información que contiene, que almacena, la está transfiriendo a esas células nuevas que se están generando, ¿ya? Es decir, está heredando esa información a las células hijas, a su descendencia. Y cuando hablamos de ese proceso de replicación, prácticamente vamos a ver de que esta va a ser la hebra base sobre la cual se va a replicar, se va a generar la nueva cadena. Algo muy importante que debemos saber, la enzimita que forma el enlace fosfodiéster es la ADNA polimerasa, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Polimeriza, por eso el nombre. ¿Qué está polimerizando? Los nucleótidos, ¿ya? Es decir, está uniendo esos nucleótidos. ¿Y cómo lo hace? Recuerdan, este era el carbono 1, este era el carbono 2, este el carbono 3, este el carbono 4 y este el carbono 5. ¿De qué estamos hablando? De un azúcar de 5 carbonos, una pentosa. Y en este caso no tiene el oxígeno en el carbono 2, es la desoxirribosa, porque ya hemos explicado, este azúcar es el que compone este ADN. Entonces, ¿qué parte de esta molécula se va a unir? Es el oxidrilo del carbono 3. ¿Y con quién hace la unión? Si nos fijamos en este carbono 5, que está el grupo fosfato. Y les dije, los precursores que forma son trifosfato. ¿Por qué necesito formas trifosfato? Por ejemplo, suponiendo que en este caso sea la adenina como base nitrogenada, el nucleótido va a ser un nucleótido de adenina. En este caso, desoxiadenosin trifosfato, DATP, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que utiliza la replicación? Estos desoxirribonucleótidos trifosfato de adenina, de timina, de uracilo, de citosina, desoxicitidin trifosfato y desoxiguanosin trifosfato. Entonces son estos 4 nucleótidos que hemos dicho que se conocen con el nombre de DNTP, usa ese proceso de replicación. ¿Y qué es lo que está haciendo la enzimita? Unir este carbono 3 con el carbono 5 mediante este fosfato y hace que se pierda estos dos y sale como pirofosfato. Entonces, esa unión está polimerizando esta enzima, la ADNA polimerasa, y para eso necesitamos esos desoxirribonucleótidos trifosfato. Pero algo muy importante, esta enzima no funciona si no hay un cebador. Por eso cuando hacemos una PCR, es una replicación in vitro, utilizamos primers. ¿Y qué son los primers? Son en realidad secuencias de unos 20, 22 a 24 nucleótidos que se van a hibridar a una región específica. Si yo, por ejemplo, tengo mi material, voy a suponer, tiene 300 pares de bases y quiero hacer una PCR sobre esto. Y esa secuencia genética, a ver, para la insulina son 104 por 3, 300, 312. Entonces, la secuencia sería 312 nucleótidos, ¿no? Porque esa molécula se produce como preproinsulina. ¿Con cuántos aminoácidos? Con 104. Entonces, vamos a nosotros a diseñar primers de unos 22 nucleótidos. ¿Qué son esos primers? Secuencias complementarias a esta cadena. Por ejemplo, voy a indicar, si aquí está citosina, aquí citosina, ¿con quién se une, chicos? Con timina. Si aquí tengo guanina, aquí tengo citosina. Si aquí tengo timina, aquí tengo adenina. Si aquí tengo adenina, aquí tengo timina. Y es así
que se construye, se diseñan esos primers, y ese primers no solamente en este extremo. Entonces, esta es una de las cadenas, vamos a decir, una cadena va en sentido 5' y la otra cadena va en sentido 3'. Entonces, vamos a tener la otra cadena que va en sentido 3', porque esta es complementaria a esta, que tiene esta secuencia que estoy indicando en el primer, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos 3' y este extremo 5'. Y bueno, lo que vamos a hacer es generar un primer que sea complementario a este extremo para que este sirva de guía y se pueda generar la secuencia complementaria en relación a esta hebra, y este otro primer genere la guía para esa polimerización y podamos de esa manera nosotros replicar y generar la secuencia complementaria haciendo ese proceso de replicación. Entonces, en cada extremo que tenemos ese guía, ese cebador, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, en base a esa secuencia guía, recién está encima la ADN polimerasa, que es lo que está usando DNTP, es lo que acabo de explicar. Si acá está guanina, que DNTP va a utilizar desoxicitidin trifosfato. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cortar esta secuencia de pirofosfato, liberar esto y unir este fosfato con el oxidrilo de este nucleótido, formando el enlace fosfodiéster. Y de esa manera, entonces, vamos a ir haciendo crecer esto y va a generar la secuencia complementaria a esta cadena, y de la misma manera en esta otra se genera ese proceso de replicación. Siempre, no olvidemos, ¿en qué sentido? 5', 3'. ¿Por qué en ese sentido? Porque necesito en extremo 3', ¿qué cosa? El oxidrilo. No puede ir en el sentido inverso, ¿ya? Tanto la replicación como la transcripción se hace en ese sentido. ¿Qué otra información importante genera el ADN? Es el molde para el otro proceso que es importante, que es la transcripción. Y cuando digo transcripción, ¿en qué se está transformando ese material genético? En un RNA. Va a servir de molde para que se genere la RNA, y como les dije, en este caso, el proceso de transcripción no usa desoxirribonucleótidos, sino ribonucleótidos trifosfato. Es decir, ¿qué quiere decir? ATP, en este caso sí usa UTP, usa CTP y usa, me falta TTP. No, ATP, UTP, CTP y GTP. ¿Ya? Entonces, con esos 4 ribonucleótidos, la enzimita RNA polimerasa, ¿por qué se llama RNA polimerasa? Porque está haciendo lo mismo que el ADN polimerizando, pero en este caso la diferencia es que no necesita esta enzima, la RNA polimerasa, un primer, un cebador, sino directamente hace proceso por eso decimos que, y algo que debemos indicar en el caso de la replicación, chicos, este material genético es un RNA, ¿ya? A veces se va automáticamente sin que yo haga nada, al revés. Aquí. Este material genético, esta computadora realmente me va. Este material genético, que es el primer, en la replicación, es una secuencia de RNA, ¿ya? Y usa entonces RNA, la replicación, para llevar a cabo ese proceso. Por eso decimos, esta vida es del RNA, no es del ADN. ¿Por qué? Porque el ADN depende del RNA, en cambio el RNA no depende del ADN. Bueno, ¿y qué es el código genético? El código genético está conformado en el gen. ¿Qué es el gen? Ya hemos dicho, esa secuencia que codifica, ¿no?, la información para la secuencia de una proteína. Entonces, cada 3 nucleótidos en el ADN han generado, cuando se ha transcrito estos
3 nucleótidos, que en este caso son los codones, ¿ya? Se llama codón. Y ese codón A, U, A, C, en este caso, U, A, G, ¿para qué codifica? Para la metionina. Está mal ahí. U, A, G, si nosotros nos fijamos acá, U, A, G, no, U, G, A, perdón, U, A, C. A ver, vamos a ver. UAC. ¿Para qué codifica? Para cisteína. Entonces, esto está mal. Me estoy dando cuenta que aquí esta diapositiva está mal. ¿Qué codifica para metionina? Si yo busco metionina, es el codón de inicio. Metionina tendría que estar, aquí está. ¿Qué codifica? U, A, U, no. AUG es el codón de inicio, ¿ya? Aquí tendría que estar AUG. AUG. Y esta diapositiva, ahorita que me estoy dando cuenta, está muy mal, porque AUG, si nosotros nos fijamos, AUG, ¿para qué está codificando? Para metionina. Si yo veo histidina, ¿dónde está histidina? Acá. ¿Cuál es el codón que codifica para histidina? C, A, U, y también C, A, C codifica para histidina. Entonces, ¿cuántos codones ahí tenemos que codifican para histidina? 2. Por ejemplo, para leucina, aquí tengo CUU, vamos a escribir CUU, que codifica leucina. ¿Sí? CUC, que codifica CUC, leucina. ¿Sí? ¿Qué codifica CUA? Sigue siendo leucina. CUA. ¿Y qué codifica CUG? CUG es leucina. Si nosotros nos fijamos, siempre es CUCU, el que varía es el último, ¿no es cierto? En este caso está uracilo, está citosina, está adenina y está guanina. Entonces, si hay una mutación y yo cambio uracilo por citosina, sigue siendo leucina. Si hay una mutación y cambio adenina por guanina, pues sigue siendo el codón de leucina. Esa mutación, por tanto, no es significativa. En caso de que yo cambie el uracilo y en vez de uracilo ponga, voy a decir guanina, y si yo busco CGG, CGG, que está codificando triptófano. Por tanto, esa pequeña mutación de esa secuencia de un nucleótido me está modificando el aminoácido. Y eso, en el caso, por ejemplo, de la hemoglobinopatía S, es significativo, genera esa patología, un cambio en un solo nucleótido, ¿no es cierto? Y si yo continúo buscando leucina, además aquí está codificado por 2 codones. ¿Cuáles son? UUA, entonces UUA, UUA está codificando ¿para qué? Para leucina, ¿sí? Y si vemos aquí UUG, UUG sigue codificando para leucina. Pregunto, chicos, si yo cambio este codón de acá, el C, y cambio por U, ¿para qué codifica? ¿Ah? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me están escuchando? ¿Aló? A ver, David. ¿Me escucha, David? Sí, doctora. ¿Para qué codificaría si yo hago la mutación y cambio C por U?
Sigue siendo ¿qué? Leucina, ¿verdad? Sí, doctora. Porque fíjense, he dicho que es este codón, en este caso UAA, ¿para qué codifica? Para leucina. Y si cambio C por U es UUA. Por tanto, si ha habido esa modificación, va a seguir siendo leucina. ¿Y qué quiere decir? Que ese cambio, esa mutación no ha generado cambio en la secuencia de aminoácidos de una proteína. Entonces sigo teniendo, si bien ha habido esa mutación, la secuencia específica de la proteína sin ninguna modificación, y por eso decimos que esas mutaciones no son significativas, ¿ya? Entonces, tenemos en realidad 64 codones y 3, como vemos acá, 1, 2, 3, codifican para codones stop. ¿Cuáles son esos codones stop? UAA, UAG y UGA. Y el codón de inicio siempre va a ser, en este caso, AUG, y el resto codifica para aminoácidos. Por ejemplo, si yo veo acá la serina, igual que la leucina, está codificado por 6 codones, 4 aquí y 2 aquí. Si yo veo a la arginina está codificado solo por estos 2 codones, ¿ya? Entonces, a eso se conoce como código genético. El código genético está constituido, en resumen, por 64 codones y cada codón que codifica una proteína. Y cada codón, porque está formado por un triplete de nucleótidos. Y eso es lo que nos da las características genéticas, ¿ya? Es decir, que cuando un gen se está transcribiendo y traduciendo, se está expresando ¿en qué? En una proteína. Entonces, a eso se llama expresión genética, ¿ya? ¿Dónde se lleva a cabo ese proceso de traducción? La síntesis de una proteína en los ribosomas. Entonces, esta es la estructura del ribosoma. La subunidad menor tiene el sitio A, tiene el sitio P, y entonces en el sitio A se unen los aminoácidos, en el sitio P el polipéptido que se está sintetizando, y ¿qué más tenemos? Tenemos los RNA ribosómicos, tenemos la secuencia del RNA mensajero que contiene esos codones, esa secuencia de nucleótidos que va a servir de base, la secuencia codificadora para que se haga la lectura. Entonces, ¿quién se remonta ahí? Es el ribosoma, y es a través del RNA ribosómico que hace la lectura y le da la información a este RNA de transferencia para que en el citoplasma transporte el aminoácido específico. ¿Por qué? Porque hemos explicado ya que tiene un anticodón, pues de acuerdo a eso va a cargar un aminoácido específico y va a transportar, y de esa manera se va a sintetizar en los ribosomas esa proteína con esa secuencia específica. Ese proceso de traducción, no olvidemos, hacen varios ribosomas, se montan varios ribosomas al mismo tiempo, por eso se lleva a cabo en un corto tiempo, ¿no? Porque varios ribosomas son los que están haciendo ese proceso con el concurso de varios tipos de RNAs de transferencia, y sobre ese RNA mensajero que tiene esa secuencia genética. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al hacer la traducción? Uniendo aminoácidos. ¿Mediante qué enlace se une un aminoácido a otro? Mediante el enlace peptídico. ¿Y qué es el enlace peptídico? La unión del grupo carboxilo con el grupo amino, ¿no es cierto? Entonces, acá se está formando ese enlace peptídico, y de esa manera vamos a sintetizar esa secuencia de péptidos, es decir, esa proteína. Bueno, ¿qué diferencia hay en relación a la traducción en procariotas y eucariotas? Si yo dije anteriormente, los procariotas no tienen núcleo. Entonces, tanto el proceso de replicación, el proceso de transcripción, como el proceso de traducción se lleva a cabo en el citoplasma. En cambio, en un eucariota, ¿qué se lleva a cabo en el núcleo? El proceso de replicación. ¿Qué se lleva en el núcleo? El proceso de transcripción. Y solamente en el citoplasma, y específicamente en los ribosomas, se está llevando a cabo el proceso de traducción, es decir, la síntesis de la proteína, ¿ya?
Y como les decía hace rato, he explicado, he tenido el honor de conocer a Christian Dubé. Él es un profesor belga, ha recibido un premio Nobel y él dice claramente, ¿no? Este mundo es del RNA, no es un mundo del ADN. En la vida actual, el ADN actúa completamente a través del RNA y es lo que hace rato he explicado, mientras que el RNA actúa por sí mismo. Y en este caso, los virus son material genético que contienen RNA. Entonces, hemos vivido esta pandemia con una simple estructura tan simple que tiene el COVID, que prácticamente ha matado y ha generado esa patología, que es el COVID-19, ¿no es cierto? Y se ha llevado mucha gente de esta tierra. Bueno, ahí tenemos el virus de la influenza que causa a la gripe, ¿no? Y también es una patología que si no se la trata igual que el COVID adecuadamente y en el momento adecuado, puede generar complicaciones, inclusive la muerte. No, imaginemos ese material tan simple como es el virus del H1N1 o el COVID, en este caso, entra a través de su receptor AC a las células, se replica y qué problemas nos generaba, hablando del COVID, por ejemplo, dolores de cabeza, inclusive anosmias, no sentíamos los sabores ni los olores, ¿no es cierto?, de los alimentos, no sentíamos, hay mialgias, dolores musculares, había en algunos casos diarreas que se generaban, sentíamos astralgias en algunos casos, ¿no? Entonces son esos síntomas que en este caso casi se parecen al H1N1 y por eso cuando hay este resfrío y podría ser una gripe, uno confunde con un proceso de COVID, ¿no? Para eso hay que hacer esa identificación de ese material genético por pruebas, en este caso, moleculares, como es la PCR, RT-PCR en este caso, ¿no? ¿Qué importancia tiene ese material genético, ya sea ADN, RNA o proteína en un microorganismo? Pues que nos sirve como material para identificar. Por ejemplo, en el caso del COVID, que es lo que nosotros identificamos, es ese material genético que tiene el RNA, una secuencia específica, y en este caso hay técnicas que identifican a la proteína S, por ejemplo, que es específico para el COVID, y de esa manera podemos nosotros detectar a los patógenos, en este caso virus, no solo virus, por ejemplo, en el caso del Helicobacter pylori, nosotros podemos detectar ese material genético a través de la detección de 16 RNA y específicamente vamos a hacer el diagnóstico mediante pruebas de biología molecular. Algo muy importante, el cómo se defiende nuestro material genético a través de las nucleasas, ¿no? Nosotros podemos generar nucleasas, pero esas nucleasas identifican nuestro material como propio y destruyen. En el caso de las bacterias eso pasa. Las bacterias, si bien son esos microorganismos simples, ¿cómo se protegen? A través de las nucleasas que generan, porque ya he dicho, puede incorporarse otro material genético. Entonces, la bacteria, ¿cómo va a evitar que ese material se incorpore y después no sea la bacteria propia, sino otro ser? Es a través de estas enzimas que genera. ¿Y qué es lo que hacen las nucleasas? En realidad, eliminan, destruyen el material genético. Y podemos tener dos tipos de nucleasas, las desoxirribonucleasas y las ribonucleasas. Su nombre dice desoxirribonucleasas. ¿Sobre qué material están actuando? Sobre el ADN. En cambio, las ribonucleasas están actuando sobre el RNA, ¿ya? Aquí vamos a poner ADN y en este caso RNA. Y podemos tener de dos tipos, endonucleasas y las exonucleasas. Las endonucleasas, en realidad me voy a ir a lo anterior que hemos visto sobre el enlace fosfodiéster. ¿Qué es lo que hacen estas enzimas? Rompen ese enlace fosfodiéster.
A ver, tengo que correr bastante. Esto. Si veo acá, esta computadora, chicos, realmente sé que está mal. Miren hasta dónde ha ido. No sé, se está yendo atrás en vez de... sin que yo haga nada. Miren, algo pasa. Bueno, si no me equivoco, es acá. No, no más. Ya. ¿Qué es lo que hacen esas enzimas? Rompen este enlace, ¿ya? Y por tanto están destruyendo el material genético. En este caso, si ese enlace es parte del ADN, la enzima que va a hacer ese proceso es la desoxirribonucleotidasa. Si es RNA, la enzima que va a hacer eso, cortar el enlace fosfodiéster, es sobre el RNA porque está cortando el enlace de los ribonucleótidos que conforman esa secuencia, ¿no? Bueno. Este material es importante porque en la actualidad se utiliza como herramientas. Justamente, ¿qué es lo que hacen estas enzimas de restricción? Cortan sobre secuencias específicas. Sigo revirando, chicos. A ver. Por ejemplo, aquí tengo GATCC. Entonces, ¿dónde va a cortar? Y la secuencia complementaria es... Ah, no, no está aquí la complementaria. Entonces, tengo una secuencia en el Bacillus que tiene GATCC. Por tanto, ¿qué es lo que está haciendo esa enzima? Cortando en esta secuencia específicamente en esa parte y destruyendo ese material genético. ¿De dónde viene esta enzima de restricción BAMH1 de Bacillus amylocephasians? Y por eso el nombre de BAMH1, porque también puede haber una BAMH2, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo tenemos ECORR1, ECORR2 y debe haber por ahí ECORR3 también hay, pero acá no está en la gráfica, ¿no? Entonces, esas enzimas vienen de E. coli, como vemos aquí, de diferentes cepas, y en este caso es mi cepa, mentira, es falso, porque esta EDY significa las iniciales de el investigador que ha, en este caso, detectado, y esta cepa entonces se ha obtenido de esta bacteria y se llama la enzima ECORR1. En esta cepa está ECORR2 y si nos fijamos, si bien son ECOR, enzimas de restricción, pero cortan sobre secuencias específicas. ¿Dónde? En GAATTC. Y son herramientas importantes porque nos van a permitir a manipular nuestros materiales genéticos. Por ejemplo, hace rato les dije, hay un plásmido. Quiero incorporar en este plásmido de ADN circular, quiero incorporar un gen. ¿Qué tengo que hacer? Hacer cortes con estas enzimas de restricción. ¿Y cómo yo lo hago? Hay ¿no? paquetes donde puedo meter la secuencia y me va a mostrar qué sitios de restricción tiene de acuerdo a las secuencias y yo voy a poder elegir enzimas y decir, corto con una enzima este plásmido, lo abro y voy a incorporar acá la secuencia de mi gen. ¿Y qué hago? Corto también esa secuencia genética en un producto PCR que yo voy a hacer
y estoy recombinando ese material genético. Entonces, estas enzimas son, si bien en el caso de las bacterias defienden su material de que sea destruido, en el caso de las como herramientas de biología molecular son muy valiosas, ¿ya? Entonces, nuestro material genético, ¿qué contiene en realidad estructuralmente? Tiene un promotor, ¿ya? Ese promotor está cerca al inicio. ¿Recuerdan? Hace rato les dije, el inicio sería auge ATG. Aquí en el ADN es ATG, ¿ya? Es el codón de inicio o el nucleótido de inicio. Por tanto, entonces acá inicia la secuencia y es de este punto a este punto. ¿Qué es esto? Es un gen. Se conoce como ORF, el marco de lectura. Entonces, este gencito, ¿cómo se va a activar? A través de este promotor. Va a ser de que este se transcriba y se traduzca. En este caso, suponiendo que hace rato dijimos, es el gen para la insulina. Tiene varias regiones codificadoras que se tienen que unir para generar esa secuencia codificadora que está en el ARNA mensajero, ¿ya? ARN mensajero. Y por tanto, entonces, el proceso de transcripción, ¿qué es lo que hace? Hacer primero una copia, donde se tienen las regiones exónicas e intrónicas. Estas regiones intrónicas no son regiones codificadoras. Entonces, al hacer madurar ese RNA heterogéneo nuclear, estamos haciendo de que los uRNAs hagan cortes y retiren las regiones intrónicas y se suelten las regiones exónicas. Y de esa manera tenemos esa secuencia codificadora que en este caso está codificando para esa proteína que es la hormona insulina, ¿no es cierto? ¿Y qué hace si este material se va a traducir? Se tiene que dirigir este RNA mensajero ¿hacia dónde? Vean ustedes, aquí está auge, es el codón de inicio que siempre va a codificar para metionina. ¿Y cómo me doy cuenta que este es el codón de inicio en una secuencia de un gen? Porque en el promotor hay esta caja TATA. Entonces, el codón que esté en este caso en el genoma del ADN, el ATG, no es codón, es la secuencia de nucleótidos, perdón, porque no se llama codón ahí, que esté cerca a tata, me está indicando que este es el codón de inicio. Y esto, si se fijan en el ARN mensajero, es AUG, porque la secuencia que codifica no debe tener timina, en lugar de timina en el ARN que tiene el uracilo. Por tanto, solo estoy cambiando en vez de ATG a UG y ese sería el codón de inicio. Entonces, cuando se traduzca, el primer aminoácido que se va a incorporar siempre en la síntesis de una proteína, que va a ser la metionina. ¿Y qué estamos haciendo? Descifrando la información genética y transformándola en esta secuencia de aminoácidos y en este caso pues hemos sintetizado esa proteína que es la insulina en el ejemplo que estoy manejando. En conclusión, entonces, el material genético está compuesto por desoxirribonucleótidos, que en este caso es el ADN, que son unidades poliméricas de nucleótidos que se unen a través de enlaces fosfodiéster 3'5' y que la secuencia de estos determina la estructura primaria del ADN. Sabemos muy bien que el ADN tiene también una estructura secundaria. ¿Y qué es la estructura secundaria? Es la doble cadena, es decir, que una hebra con otra se une a través de ¿qué? A través de puentes de hidrógeno. ¿Qué enlace está conformando eso? Un enlace puente de hidrógeno, ¿ya? Generando entonces la unión de esas cadenas complementarias. Hemos dicho que esa información genética que contiene el ADN se conserva, se almacena, se transmite
¿A dónde? A la progenie. ¿A través de qué proceso? De replicación. Puede también ese ADN transcribirse y traducirse, y cuando está haciendo estos dos procesos, ¿qué está haciendo la información genética? Se está expresando. Hemos hablado del genoma bacteriano. Esta es una secuencia de nucleótidos de una forma circular, es de doble cadena, y que contiene ese material genético plasmídico, se llama, porque es un ADN circular. Este material genético en nuestro genoma está conformado en los cromosomas, y los cromosomas tienen también esas secuencias genéticas específicas, ¿no? Los seres vivos más simples, como son los retrovirus, por ejemplo, contienen el RNA como material genético. En cambio, los adenovirus, por eso se llaman adenovirus, que contienen es el ADN. Y también hemos hablado de un bacteriófago. ¿Qué es el bacteriófago? Es la combinación del material que contiene el virus que ha infectado a una bacteria, y que ese material se ha fusionado, constituyendo de esta manera un nuevo microorganismo, y a ese se conoce como bacteriófago. Bueno, chicos, hemos terminado la clase de hoy. Nos vemos mañana a las 2 si no hay preguntas. No sé si tienen preguntas. ¿Mm? No, doctora. Ya, hasta mañana. Buenos días. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.